Hola, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Estoy encantada de estar aquí hoy porque tenemos pues una misión muy clara. Así es, y es una misión bastante urgente, digamos, si vemos las noticias recientes. Exacto, o sea, queremos entender por qué el mapa económico del mundo literalmente se está rompiendo. Y pues cómo eso afecta pues desde las grandes potencias hasta la calle donde vivimos. Que es algo que no solemos conectar, ¿verdad? Lo macro con lo micro. 100%. Y bueno, para lograr esto, vamos a sumergirnos en un material fascinante. Tenemos sobre la mesa un artículo editorial de la revista Interalcaldes. Un texto muy revelador, por cierto. Sí, bastante. El título es Las cadenas de valor globales ya no son lineales, son estratégicas. Y pues la premisa es muy contraintuitiva. Uh-huh. Nos dice que en la economía de hoy, estar geográficamente cerca de un gigante económico, pues ya no garantiza el éxito. Claro. Y fíjate que es un texto que llega en un momento hipercrítico, porque normalmente cuando analizamos el comercio global, pues la gente tiene esta imagen mental como de un reloj suizo, ¿no? Uh-huh. Un reloj perfectamente sincronizado. Exacto. O sea, alguien pide una pieza, se fabrica en el rincón del planeta donde resulta más barato hacerla, luego cruza un océano y llega exactamente a tiempo a la línea de ensamblaje. Todo limpiecito y sin errores. Es limpio, es lineal. Y, bueno, durante décadas, toda la economía mundial se basó en esa sola palabra, la eficiencia. Eficiencia. Pero luego abres el periódico o miras el panorama geopolítico actual y te das cuenta de que alguien tomó un martillo y destrozó ese reloj suizo por completo. Literalmente a martillazos. Sí. Y el artículo de Interalcaldes lo plantea de una forma muy cruda. O sea, el mundo ya no fabrica cosas basándose en la eficiencia. Ahora se produce basándose en la supervivencia. Es una palabra fuerte. Supervivencia. Totalmente. Las cadenas de suministro globales, tal como las conocíamos, pues dejaron de funcionar. Y este cambio de paradigma es enorme. Es monumental. Y, digo, no es ninguna exageración, porque dimos por sentada esa globalización lineal y barata durante muchísimo tiempo. Asumíamos que la ruta más corta, y pues la más económica, entre el punto A y el punto B, siempre iba a estar ahí disponible. Que siempre iba a haber barcos baratos listos para cruzar el mar. Exactamente. Pero las tensiones geopolíticas recientes, la disrupción constante que vemos en los puertos y esa necesidad imperiosa de seguridad económica, pues han reescrito el manual por completo. A ver, frena ahí un segundo porque necesito que me ayudes a dimensionar esto con números. Claro, dime. El artículo nos arroja unos datos duros que francamente me volaron la cabeza. Por un lado, la Organización Mundial del Comercio señala que para este 2025 el comercio global superó los 32 billones de dólares. Billones con la B. Una cifra astronómica. Sí. Pero el texto inmediatamente nos dice algo rarísimo. Nos dice, olvídense de esa cifra. El volumen ya no es lo importante. Y tienen mucha razón al decir eso. O sea, argumentan que lo que importa es la reconfiguración. Y aquí entra un dato de McKinsey & Company. Dicen que más del 40% de las empresas multinacionales están rediseñando activamente sus cadenas de suministro. Uh-huh. O sea, ¿me estás diciendo que casi la mitad de las corporaciones más gigantes del mundo están desmantelando sus operaciones actuales? Lo están haciendo en este preciso instante. O sea, ese 40% no significa simplemente pues cambiar de proveedor de papel para las oficinas. Claro, no es comprar otras plumas. Exacto. Estamos hablando de billones de dólares en infraestructura pesada. Son fábricas enteras, rutas navieras y contratos de 3 décadas que están siendo desechados o reubicados de emergencia. ¡Wow! De emergencia. Sí. Y la razón es simple, pero sus implicaciones son profundas. La resiliencia y el control absoluto han desplazado por completo a la eficiencia. O sea, ya no importa que salga barato. Para nada. Las corporaciones multinacionales están dispuestas a pagar muchísimo más por producir sus bienes, siempre y cuando tengan la certeza matemática de que una crisis diplomática o, no sé, un bloqueo en un canal de navegación o una guerra arancelaria repentina no va a paralizar sus operaciones globales. A ver, vamos a desempacar esto con un ejemplo.
Es como si estas empresas, a la hora de planear el envío de sus mercancías, de pronto dejaran de buscar el vuelo comercial más barato para sus vacaciones y decidieran que prefieren viajar en sus propios vehículos blindados. Es una excelente imagen visual. O sea, les va a salir 3 veces más caro, van a gastar una fortuna en gasolina, pero priorizan llegar a salvo y pues tener el control del volante en lugar de ahorrarse unos millones en fletes rápidos. Si conectamos esto con el panorama general, la analogía es muy buena, pero la realidad es todavía más extrema, porque no solo están comprando el vehículo blindado, están construyendo su propia carretera privada. Ah, wow. O sea, no quieren usar las rutas de siempre. Exacto, ya no confían en las carreteras públicas del comercio global. En este nuevo entorno internacional, las rutas comerciales que antes eran abiertas, pacíficas y aburridas, digamos, ahora se perciben como zonas de alto riesgo. Claro, como cruzar un campo minado. Así es. La pandemia fue, pues, el primer aviso. Pero las rivalidades tecnológicas entre superpotencias nos enseñaron que depender de un solo proveedor al otro lado del mundo, por más barato que sea su costo de producción, pues es un riesgo inaceptable en una junta directiva hoy en día. El riesgo de quedarse en ceros. Exacto. El costo de no tener el producto en los estantes o de tener las líneas de ensamblaje paradas durante semanas es infinitamente mayor que el costo de fabricarlo en un lugar más caro, pero que esté bajo tu control. Y esto es vital. Para quienes nos escuchan, esto no es solo como teoría macroeconómica aburrida de aduanas. Para nada. Esta es la razón exacta por la que ese electrodoméstico o esa refacción de automóvil o no sé, ese componente electrónico que antes tardaba 3 días en llegar y costaba $100, pues hoy puede tardar 2 meses o costar el doble en la tienda. Exactamente. O sea, esa fricción geopolítica se transfiere directamente al precio final que termina pagando el consumidor en la caja. ¡Qué fuerte! ¿Sí? Y eso nos lleva directamente pues al meollo del asunto y al enfoque central de este artículo. Me refiero a la relocalización industrial y, muy específicamente, el papel de México en todo esto. Claro, el famoso nearshoring. Y aquí es donde me toca ser de abogada del diablo. Adelante, te escucho. Porque, a ver, si la premisa es que las empresas buscan esta seguridad total y rutas mucho más cortas, el artículo también destaca que México, gracias a cosas como el TEMEC, captó más de $36,000 millones en inversión extranjera directa solo en este 2025. Una cifra récord, sí. Y creciendo casi un 12% anual por la relocalización. Entonces, yo leo esto y pienso, bueno, la geografía es destino, ¿no? Eso es lo que muchos creen, ¿sí? O sea, si yo soy parte de la administración pública en México, asumo que estar literalmente pegado a la economía más grande del mundo, pues tiene que valer oro en automático. Es cruzar una línea imaginaria y ya, ¡pum!, estás en el mercado estadounidense. Claro. Entonces, ¿cómo que la geografía ya no es ventaja? Estar al lado de Estados Unidos tiene que ser garantía de éxito. ¿Por qué el texto insiste tanto en que esa cercanía ya no es suficiente? Bueno, entiendo perfectamente la lógica. Y fíjate que es precisamente la trampa en la que caen muchísimos gobiernos. Creer que solo por estar en la frontera ya ganaste el partido es un peligro inmenso. ¿Por qué? Porque la geografía te pone en la lista de candidatos. Digamos que te consigue la entrevista de trabajo, por así decirlo. Ok, te abren la puerta. Te abren la puerta. Pero es la estrategia técnica lo que finalmente cierra el trato y, sobre todo, lo que retiene el capital. El artículo argumenta muy bien que el famoso nearshoring, que significa pues simplemente relocalizar tu fábrica geográficamente cerca de tu mercado de consumo, se ha quedado corto. O sea, el nearshoring ya no es el concepto clave. Ya no. El nearshoring es solo un filtro inicial. El verdadero juego hoy se llama friendshoring. Friendshoring, producir entre amigos. Así le dicen, ¿sí? Suena hasta amigable el término, pero supongo que en los negocios no tienen nada que ver con simpatía o abrazos, ¿verdad? Nada en absoluto. Cero. En geopolítica, ser amigos significa ser aliados pragmáticos y sobre todo aliados predecibles. Predecibles, claro. El friendshoring implica producir entre socios que compartan marcos legales estables, socios que protejan rigurosamente la propiedad intelectual, que tengan políticas arancelarias muy alineadas y donde las reglas de operación no cambien por un capricho político de la noche a la mañana. Que no te cambien las reglas del juego a mitad del partido. Exactamente. No basta con estar a un paso de distancia física de Estados
Estados Unidos. O sea, hay que garantizar un ecosistema de confianza total. Entiendo. O sea, si un país vecino tiene carreteras que cruzan la frontera en 2 horas, pero su marco legal energético, por ejemplo, cambia cada 6 meses, pues el inversionista prefiere irse a 10,000 kilómetros de distancia a un país que le garantice que la luz no se va a apagar en los próximos 20 años. Ese es exactamente el núcleo del argumento. Y fíjate que el artículo de Interalcaldes hace un contraste muy agudo con otros países que sí están entendiendo esto a la perfección. Menciona a Vietnam, por ejemplo. Ah, sí, el caso de Vietnam es súper interesante. Sí, porque Vietnam no está trayendo un volumen masivo de manufactura global solo por estar en Asia. Lo hace porque está estructurando incentivos fiscales sumamente agresivos. Y además están alineando sus puertos marítimos con las necesidades específicas de las grandes navieras multinacionales. ¿Les están haciendo un traje a la medida? Totalmente. Están ofreciendo estabilidad técnica y jurídica a largo plazo. No solo un lugar barato para poner una fábrica. Y el texto también resalta a Corea del Sur. Y lo de Corea es fascinante, porque ellos no están ahí sentados tomando café, esperando a que lleguen las fábricas a tocarles la puerta. No, para nada. Ellos van a la ofensiva. ¿Sí? Están liderando la producción de semiconductores, pero con políticas industriales diseñadas a la medida. O sea, el gobierno, las universidades públicas, los institutos de investigación y el sector privado están todos remando en la misma dirección. Un frente unido. Y en contraste, el artículo señala una verdad muy incómoda: que México sigue dependiendo en exceso de su código postal. Es una metáfora muy dura, pero muy real. Es como tener el mejor local comercial en la avenida más transitada de la ciudad, pero no tener sistema de cobro, ni luz en el aparador, ni capacitar a tus vendedores, y simplemente asumes que la gente va a entrar a comprar solo porque pasaba por ahí en la calle. Y el gran problema de depender exclusivamente del código postal es que te vuelve extremadamente vulnerable a la fragmentación global de la que hablábamos. Ya establecimos que las multinacionales te están moviendo sus piezas por la rivalidad entre superpotencias, ¿no? Específicamente Estados Unidos y China. Sí, los dos gigantes peleando. Exacto, pero el artículo alerta sobre el precio brutal de no adaptarse a este mundo fragmentado con una estrategia clara. Porque la cuenta de esa pelea la vamos a pagar todos. Y aquí es donde necesito que me expliques el mecanismo detrás de una cifra verdaderamente aterradora que menciona el texto. A ver. El artículo cita una advertencia directa del Banco Mundial. Dicen que esta fragmentación geopolítica, esta división del comercio mundial, podría reducir el Producto Interno Bruto global hasta en un 5% durante la próxima década. Es muchísimo dinero. Un 5% de toda la riqueza mundial. ¿Cómo es que simplemente se evapora todo ese dinero? O sea, ¿a dónde se va? Bueno, es lo que los economistas llaman el costo de la redundancia. Redundancia. Sí. Para entender cómo se esfuma ese 5%, imaginemos una empresa de tecnología que antes tenía una sola megafábrica supereficiente en Asia. Ok, la fábrica perfecta que abastece a todos. Esa misma abastecía a todo el planeta. Los costos estaban optimizados al máximo. Pero ahora, por el miedo a los bloqueos comerciales o a los conflictos militares, esa misma empresa decide desmantelar la megafábrica y construir 3 fábricas más pequeñas. Una en América del Norte, otra en Europa y otra en el sudeste asiático. Claro, y hacer eso no es gratis. Tienen que comprar 3 terrenos distintos. Exacto. Contratar 3 equipos de gestión administrativa, construir 3 líneas de suministro eléctrico y, bueno, negociar con 3 sistemas aduanales completamente diferentes. Lo entendiste perfecto. Están gastando el triple de capital para echar a andar esto. Pero atención aquí. No están produciendo ni un solo teléfono adicional. Ah, claro. El volumen de ventas es el mismo. Exactamente el mismo. No se creó ninguna innovación nueva, ni una mejor tecnología para el usuario. Simplemente gastaron miles de millones de dólares en una póliza de seguro geopolítico. ¡Qué locura! Ese gasto gigantesco en duplicar infraestructuras y procesos que, de hecho, ya funcionaban, es destrucción de valor a nivel global. Ahí es exactamente donde ese 5% de la riqueza del mundo desaparece. Se quema en pura fricción administrativa y pues en ineficiencia logística.
Entonces, ¿qué significa todo esto para los países que reciben esa inversión? Porque el artículo plantea que en medio de toda esta disrupción y de todo este reacomodo de dinero loco, México se encuentra en una posición de puente natural, ¿no? Sí, la oportunidad está ahí. Pudiendo conectar América del Norte con América Latina y tal vez servir de eje hacia Europa y Asia. Pero, y aquí viene la gran advertencia del texto de Interalcaldes. El peligro real para las economías emergentes hoy no es quedarse fuera de la cadena de valor global. No, ese ya no es el riesgo principal. El riesgo verdaderamente catastrófico, dicen, es quedar atrapado en la trampa del valor. La trampa del valor es un concepto crítico que todos deberíamos entender. Plantea una pregunta muy seria sobre ¿quién captura realmente la riqueza de esta famosa relocalización? Porque alguien se está quedando con el dinero de verdad. Claro. O sea, si un país solo actúa como una inmensa nave industrial vacía donde simplemente se importan componentes extranjeros, se atornillan usando mano de obra local barata y el producto final se vuelve a exportar inmediatamente, ¿qué se ganó realmente ahí? Pues casi nada, es una victoria vacía. Totalmente vacía. O sea, es prestar las manos, pero no el cerebro. Si la cadena no se diseña para retener valor localmente, pues francamente no sirve de nada a largo plazo. Es un espejismo de crecimiento. Sí, porque si no hay transferencia tecnológica a los ingenieros locales o si no se desarrollan pequeñas y medianas empresas que provean, no sé, materiales de alta especialización a esas fábricas, o si no se generan empleos bien remunerados en el diseño y desarrollo del producto, el territorio solo está alquilando su suelo a precio de remate. Y así el país entero se convierte en un operador subordinado en lugar de ser un socio estratégico real. Y para evitar quedar estancados en esa parte más baja y menos rentable de la cadena, el artículo da un giro espectacular que a mí me parece la mejor parte. Sí, a mí también. Nos dice que la solución a este problema de escala global gigantesca no va a venir dictada desde un imponente escritorio federal en una capital. La solución, la verdadera trinchera de esta guerra económica, está en las calles. Está en los municipios y en los ayuntamientos locales. Aquí es donde se pone realmente interesante la plática, porque aterriza toda esta macroeconomía estratosférica directo en la banqueta de tu casa. Directo en lo local. Sí. El texto argumenta que la inversión extranjera directa no aterriza en entidades abstractas llamadas países. O sea, el dinero no llega a México como concepto. No, el capital lo aterriza en un código postal súper específico. Exacto. Llega a un territorio físico, con baches, con tuberías de agua buenas o malas, con semáforos. Llega a ciudades que deben funcionar como nodos de altísima eficiencia logística. Y aquí es donde falla la visión centralista. El gobierno federal puede firmar los tratados internacionales de comercio más sofisticados del planeta, ¿verdad? Claro, los secretarios se toman la foto y todo. Sí, pueden viajar a foros globales y dar discursos espectaculares sobre la apertura económica. Pero al final del día, el inversionista extranjero que trae el dinero tiene que lidiar con la ventanilla del municipio para conseguir el permiso de uso de suelo, la factibilidad de agua potable y pues la conexión a la red eléctrica. Claro, para visualizar esto es como invitar a alguien súper importante a una mansión de lujo usando el Tratado Federal como invitación. O sea, le prometes maravillas. Una invitación elegantísima. Sí, elegante y formal. Sí, pero cuando el invitado llega, resulta que la puerta de entrada, que sería el municipio, pues está atascada. Y miras alrededor y no hay ni siquiera un camino pavimentado para llegar a la casa. No hay por dónde pasar. De absolutamente nada te sirve tener esa deslumbrante invitación internacional si la entrada local es un desastre operativo. El inversionista simplemente se da la vuelta y se va. Lo fascinante aquí es cómo el artículo usa ejemplos de esto, porque esa es la metáfora precisa. Los gobiernos locales son la verdadera puerta de entrada a la globalización. Ellos definen los tiempos operativos reales. El reloj que cuenta. Sí, un trámite municipal atascado durante 6 meses en una oficina puede destruir por completo la rentabilidad de una planta ensambladora. Te arruina el presupuesto. Y la infraestructura de seguridad pública a nivel calle define si los camiones de carga pueden salir de la fábrica durante la madrugada o no. Esa es la nueva métrica de competitividad de la que habla la revista. Lo que ellos llaman la capacidad de coordinación, o sea, gobernar en red. Gobernar en red me gusta.
Y el artículo respalda esto no solo con teoría en el aire, sino con ejemplos muy concretos de éxito local en el terreno. Casos reales donde sí funciona. Sí. Menciona a Querétaro, por ejemplo, que es interesantísimo. Querétaro no se conformó con abrir un montón de naves industriales a ver qué caía del cielo. ¿Cómo construyeron su éxito brutal en el sector aeroespacial? Con mucha estrategia. Exacto. Lo hicieron sentando en la misma mesa al gobierno municipal, a la industria aeronáutica y a las universidades locales. Y juntos crearon planes de estudio técnicos diseñados milimétricamente para lo que necesitaban las empresas aeronáuticas en ese momento. O sea, no rentan manos baratas, están exportando talento de ingeniería especializado. Es un modelo de triple hélice puro y ejecutado a la perfección. Sí. El artículo también destaca a Monterrey. Ellos no atraen capital a ciegas para ver qué pasa. Tienen décadas entendiendo cómo construir ecosistemas industriales completamente integrados. Ya traen escuela en esto. Muchísima. Si una armadora automotriz llega a Monterrey, sabe que a 10 kilómetros a la redonda va a encontrar a la red de proveedores locales que le van a surtir las piezas precisas. ¿Por qué? Porque el ecosistema fue diseñado para alimentarse a sí mismo desde años. Y luego está el caso de Tijuana, que obvio aprovecha su posición geográfica de estar en la frontera norte. Claro. Pero lo articula con una manufactura médica y electrónica sumamente avanzada. Son potencias en esos sectores. Y logran gestionar una logística fronteriza que es de las más complejas del planeta por el puro volumen de cruces diarios que tienen. Estos municipios no están improvisando. Y eso es vital entenderlo. El capital global está buscando entornos donde el líder local tenga la autoridad y sobre todo la visión para coordinar a todos estos actores. Pero aquí el análisis nos advierte sobre el gran problema estructural de México a nivel nacional: la desarticulación. ¿La falta de comunicación? Sí, hay una desconexión profunda entre las secretarías a nivel federal y la realidad operativa y administrativa de los cabildos locales. Y fíjate que cuando el texto hace el contraste internacional, la verdad es que te deja un poco frío. Sí, asusta un poco. Menciona cómo la Comisión Europea o naciones enteras como Singapur no dejan un solo metro cuadrado de su desarrollo industrial a la suerte. Nada al azar. Nada, ellos planifican con décadas de anticipación. O sea, diseñan la infraestructura hídrica, la red de fibra óptica y los incentivos fiscales como un solo paquete hipercoordinado. Ellos sí compiten con estrategias de autonomía industrial a largo plazo y no con reacciones de última hora para salvar el día. Y si los municipios de la región no logran emular ese nivel de coordinación, el texto advierte sobre una consecuencia muy severa. El país entero corre el tremendo riesgo de convertirse en un mosaico de desigualdad extrema. ¿Un país dividido? Exacto. Veremos estas islas de altísima competitividad tecnológica, como los ejemplos de Monterrey o Querétaro que acabas de dar, operando pues al nivel del primer mundo. Sí. Pero el problema es que estarán rodeadas por inmensos territorios completamente desconectados de los flujos de capital global. Regiones operando bajo lógicas puramente burocráticas y estancadas en el tiempo. O sea, ciudades de dos velocidades, donde literalmente tu código postal determina si vives en el siglo XXI o si estás atascado en la década de los 80s. Es una brecha enorme. Y el mensaje del artículo de Interalcaldes es contundente aquí. Las cadenas de valor globales de hoy ya no premian a los países o a las ciudades que simplemente se sientan a esperar cruzados de brazos. El dinero ya no llega solo. Para nada. Ya no es suficiente con presumir el mapa en una presentación y decir, miren, estamos cerca del dinero. No, ya no. La nueva economía exige diseño. Exige una coordinación logística impecable en el terreno y por encima de todo exige un liderazgo territorial que entienda realmente cómo funciona el mundo allá afuera. Porque gobernar en el siglo XXI es competir globalmente pero desde lo local. Y bueno, el artículo aterriza toda esta exploración en una idea lapidaria. Es casi una advertencia para los formuladores de políticas públicas. En esta nueva lógica económica que es tan implacable, quien no construye valor, irremediablemente lo transfiere a alguien más que sí hizo su tarea de diseño estratégico. Quien no construye valor lo transfiere. Es una frase para enmarcar. Y creo que esto nos deja con un pensamiento final muy provocativo.
algo crucial para que nuestra comunidad lo medite mucho más allá de los puros datos de exportación. Totalmente. Se ha quedado totalmente claro que en esta economía fragmentada, quien no diseña su propia cadena termina siendo pues un simple peón subordinado a la estrategia de alguien más. Entonces, ¿qué pasa cuando la economía de toda una ciudad depende exclusivamente de una cadena de suministro extranjera sobre la cual el gobierno local no tiene absoluto control? Es un nivel de vulnerabilidad terrible. Exacto. Estamos preparando a la próxima generación de líderes locales para ser simples administradores pasivos de licencias y baches. O se les está formando de manera urgente para ser verdaderos diseñadores económicos globales. Esa es la gran pregunta que debemos hacernos hoy. Porque de la respuesta a esa pregunta depende no solo el prestigio de una administración municipal, depende la viabilidad económica de ciudades enteras durante los próximos 50 años. Es el gran dilema. Ya no hay margen para la improvisación. Quien no planifica su ecosistema local hoy está planificando su propia irrelevancia económica en el nuevo mapa del mundo. No hay término medio. Ha sido un análisis verdaderamente extraordinario sobre cómo las reglas del comercio se han reescrito frente a nuestros ojos. A toda la comunidad que siempre acompaña estos análisis, queremos decirles que deseamos conocer las opiniones de quienes escuchan. Sí, nos interesa mucho leerlos. Así es. Por eso invitamos a la audiencia a escribir y dejar sus comentarios para continuar este debate que pues apenas comienza. Además, extendemos una invitación explícita para suscribirse a nuestro canal de Spotify. Para que no se pierdan los próximos temas. Exacto, para no perderse ninguna futura inversión en estos temas tan críticos. Y también animamos a las personas a visitar la página web interalcaldes.com para leer este revelador artículo completo y analizar a detalle pues todos los datos que revisamos hoy. Vale mucho la pena leerlo. Sí. Y finalmente pedimos que sigan el proyecto en redes sociales, en Facebook, X y LinkedIn, recordando que pueden encontrar el perfil como Revista Interalcaldes. Ese reloj lineal y perfecto de la eficiencia comercial pues se hizo pedazos. Los nuevos engranajes requieren blindaje, estrategia y sobre todo visión desde las calles hacia el mundo. Muchísimas gracias por la compañía en este espacio. Nos escuchamos en la próxima.